Has estado ahí. Te preparas durante días, dominas cada cifra y conoces el tablero mejor que nadie. Sin embargo, cuando abres la boca en esa reunión importante, algo falla. Notas cómo la atención de los demás se dispersa. Ves a tu interlocutor mirar de reojo su teléfono o ajustar su postura con impaciencia. No es que no sepas de lo que hablas. El problema es que sabes demasiado y no sabes cómo filtrarlo. Tu mente funciona a una velocidad distinta y en tu afán de ser preciso, terminas sepultando tu autoridad bajo una montaña de explicaciones innecesarias. Crees que dar detalles te hace ver preparado, pero en realidad te hace ver inseguro. Cuando explicas demasiado, estás pidiendo permiso. Estás intentando justificar tu lugar en la mesa en lugar de ocuparlo por derecho propio. Esa necesidad de que los demás entiendan todo el camino que recorriste para llegar a una idea es lo que te mantiene estancado. A nadie le importa el proceso, solo quieren saber si tienes la solución. La mayoría de las personas temen al vacío en una conversación. Creen que el silencio es una debilidad que debe llenarse con palabras de relleno, con dudas disfrazadas de cortesía o con explicaciones interminables. Pero tú vas a aprender algo distinto. Vas a entender que el silencio es el espacio donde se construye el respeto. Imagina la diferencia entre alguien que tropieza con sus propias frases y alguien que se toma 2 segundos antes de responder. Ese pequeño espacio de tiempo le dice al mundo que no tienes prisa, que no tienes miedo y que lo que vas a decir tiene peso. La verdadera autoridad no necesita gritar ni hablar rápido para ser escuchada. Aprender a gestionar ese vacío es recuperar el control sobre tu propia presencia. Es dejar de ser el técnico que reporta datos para convertirte en la persona que marca el rumbo. La claridad no nace de la acumulación de información, sino de la capacidad de soltar todo lo que sobra hasta que solo quede lo esencial. Para dejar de ser invisible, necesitas cambiar el orden de tus pensamientos. Existe una forma de hablar que corta el ruido de inmediato. Se trata de entregar la respuesta antes que cualquier otra cosa. Si alguien te pregunta qué hora es, no le expliques cómo se fabrica un reloj, simplemente dale la hora. Este enfoque te permite capturar la atención en los primeros 10 segundos. Al dar la conclusión primero, liberas a tu interlocutor de la carga de tener que buscar el sentido entre tus palabras. Le das seguridad, le das claridad y, sobre todo, le demuestras que valoras su tiempo tanto como el tuyo. A partir de hoy, vas a dejar de lado la duda. Vas a sustituir los rodeos por afirmaciones directas. Verás cómo al simplificar tu mensaje, tu estatus percibido sube de inmediato. No se trata de hablar menos por timidez, sino de hablar con la precisión de quien sabe exactamente hacia dónde dirigirse. La victoria en cualquier intercambio no se la lleva el que más habla, sino el que mejor dirige la atención de los demás. Existe una diferencia abismal entre hablar mucho y tener algo que decir. En el mundo real, el tiempo es el recurso más caro, y tú lo estás malgastando cada vez que usas 3 oraciones para explicar lo que se resuelve en una. La mayoría de las personas operan bajo la falsa creencia de que el volumen de palabras equivale al valor de su trabajo. Creen que si no detallan cada obstáculo, cada esfuerzo y cada pequeña tarea, los demás pensarán que no han hecho nada. Pero la realidad es mucho más cruda. Cuanto más hablas, más pequeño te ves. Cada palabra de relleno que sale de tu boca es una fuga de autoridad. Cuando usas expresiones como creo que, en mi humilde opinión, o quizás deberíamos considerar, estás inyectando duda en tu mensaje. Estás pidiendo permiso para que se te tome en serio. La claridad absoluta no necesita adornos ni muletillas. Los que están en la cima no tienen tiempo para descifrar lo que intentas decir entre tanto ruido. Ellos buscan la señal, el núcleo, la verdad desnuda. Si no puedes resumir tu idea en 10 segundos, es que no la entiendes lo suficiente o que tienes miedo de la responsabilidad que conlleva ser directo. A partir de ahora, vas a aplicar una limpieza profunda a tu comunicación. Vas a observar tus frases y vas a cortar todo aquello que no sea estrictamente necesario para la victoria. No se trata de ser rudo o cortante, se trata de ser eficiente. La eficiencia genera una percepción de control que es magnética. Cuando dejas de dar vueltas y vas directo al punto, obligas al resto de la sala a elevar su nivel para seguirte. Estás marcando el estándar. Estás demostrando que tu mente está organizada y que no necesitas muletas verbales para sostener tus argumentos. El ruido verbal es el refugio de los inseguros.
Es una cortina de humo que intentas levantar para protegerte del juicio de los demás, pero lo que no ves es que ese mismo ruido es el que te vuelve invisible. La verdadera influencia se ejerce desde la economía del lenguaje. Imagina que cada palabra que dices tiene un costo alto. Si tuvieras que pagar por cada frase que pronuncias en una reunión, ¿seguirías diciendo lo mismo? Probablemente no. Serías mucho más selectivo. Buscarías el impacto, no la duración. La brevedad estratégica es una forma de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Al ser breve, estás comunicando que tu tiempo es valioso y el de tu interlocutor también lo es. Eso genera un respeto inmediato que ninguna presentación detallada puede comprar. La gente empieza a prestar atención cuando hablas porque saben que no vas a hacerles perder el tiempo. Saben que lo que viene después de tu silencio es oro puro. Es una herramienta que te permite dominar la dinámica de cualquier sala sin necesidad de levantar la voz. Para dominar esta técnica, debes aprender a sentirte cómodo con la brevedad. Muchas personas terminan de decir lo importante y al ver que nadie responde de inmediato, siguen hablando por puro nerviosismo. Cometen el error de arruinar una gran conclusión con una explicación innecesaria que la debilita. Aprende a lanzar tu mensaje y a detenerte. Deja que tus palabras aterricen. Deja que el peso de lo que has dicho llene el espacio. Ese es el momento donde se forja tu autoridad. El que puede sostener el silencio después de una frase contundente es el que realmente tiene el mando de la situación. La diferencia entre un empleado que reporta y un líder que decide reside en la estructura de su pensamiento. La mayoría de las personas, cuando se les hace una pregunta difícil, sienten la necesidad de mostrar el camino, no el destino. Empiezan por los antecedentes, se pierden en las variables y terminan con una conclusión que llega demasiado tarde. Para cuando han terminado de hablar, la energía de la sala ha muerto. Si quieres que tu opinión sea la última palabra, debes aprender a invertir la pirámide. Tu respuesta no es un examen donde debes demostrar que estudiaste, es una herramienta para que otros puedan actuar. El secreto de los que están en la cima es dar la respuesta en los primeros 5 segundos. Si te preguntan por un riesgo, empieza por el riesgo. Si te preguntan por una fecha, empieza por la fecha. Al hacerlo, eliminas la ansiedad de tu interlocutor. Le das la pieza del rompecabezas que necesita para seguir construyendo la estrategia. Solo después de haber entregado la conclusión, tienes permiso de dar contexto. Pero hazlo con cautela. El contexto no es para justificar tu respuesta, sino para fortalecerla. Si tu conclusión es sólida, los detalles solo sirven para confirmar que tienes el control absoluto de la situación. Aprender a estructurar tus intervenciones de esta manera te otorga una ventaja competitiva invisible. Mientras los demás compiten por ver quién sabe más, tú compites por ver quién decide mejor. La claridad de tu estructura mental se traduce en autoridad percibida. No necesitas ser el que más grita si eres el que siempre tiene la respuesta lista y empaquetada para el consumo inmediato. Esa es la verdadera arquitectura del mando. Ser el punto de referencia donde termina la duda y comienza la acción. Cuando hablas así, la gente deja de cuestionar tu proceso y empieza a confiar en tu criterio. Para dominar cualquier intercambio de alto nivel, vas a adoptar una regla inquebrantable: respuesta, argumento y proyección. Primero, la respuesta corta y desnuda, sin adornos, sin depende. Si la respuesta es un no, di que no. Si es un sí, di que sí. Esa primera palabra marca el territorio y detiene el ruido ambiental. Es la señal de que hay alguien al mando que no tiene miedo a las consecuencias de sus propias palabras. El segundo paso es el argumento único. No des 5 razones, da la más fuerte. Cuando das demasiadas razones, debilitas la principal. Un solo argumento potente es como una columna de mármol. 5 argumentos mediocres son como un montón de arena. Elige la razón que tenga más peso estratégico y suéltala con calma. Esta es la parte donde demuestras que tu decisión no es un capricho, sino el resultado de una visión clara del tablero. Estás educando a tu interlocutor sobre cómo pensar, no solo qué pensar.
Finalmente, cierra con la proyección. No dejes la conversación en el aire. Di qué es lo que sigue o cuál es el impacto de esa decisión. Al proyectar el futuro, estás cerrando el ciclo de la duda. Estás llevando a la sala del ¿qué pasará? Al ¿qué vamos a hacer? Esta estructura de 3 pasos te permite ser quirúrgico, te permite entrar en una conversación, resolver el conflicto y salir dejando una estela de autoridad. No busques convencer, busca clarificar. La convicción es una consecuencia natural de una mente que sabe ordenar el caos con precisión. Tu autoridad no termina donde acaban tus palabras. De hecho, gran parte de tu estatus se decide antes incluso de que abras la boca. Existe una comunicación silenciosa que ocurre en el nivel más básico de la percepción humana: la gestión de tu presencia física. La mayoría de las personas, cuando entran en una sala de juntas o inician una videollamada importante, cometen el error de hacerse pequeños. Encogen los hombros, mueven las manos nerviosamente o evitan el contacto visual directo. Es una respuesta biológica al miedo, un intento inconsciente de no ser blanco de ataques. Pero en el mundo de los negocios, esa actitud es una señal de sangre en el agua. Dominar el espacio no tiene nada que ver con la agresividad o con intentar intimidar a los demás. Se trata de ocupar tu lugar con una calma absoluta. Imagina que tu cuerpo es el centro de gravedad de la habitación. No te mueves por reacción a lo que otros hacen, te mueves con intención. Cuando te sientas, aprovecha el espacio de la silla. No te inclines hacia adelante buscando la aprobación de tu interlocutor. Mantén una postura neutral que comunique que estás cómodo en tu propia piel. Esta quietud física es la manifestación externa de una mente que no puede ser perturbada. Es lo que separa al experto que suplica ser escuchado del líder que simplemente es obedecido. El control del espacio también se refleja en tu mirada. No necesitas sostener un duelo visual con nadie, pero tampoco puedes ser el primero en apartar la vista por incomodidad. Una mirada tranquila y sostenida dice que no tienes nada que ocultar y que no temes la confrontación. Cuando alguien te hable, dale toda tu atención física, pero no reacciones de inmediato. Esa pequeña pausa, ese momento en el que sostienes la mirada antes de responder, es donde se transfiere el poder. Estás demostrando que eres tú quien decide el ritmo de la interacción. Estás reclamando tu soberanía personal en tiempo real. Hay una trampa invisible en la que caen incluso los profesionales más brillantes: la energía del necesitado. Se nota en la rapidez con la que responden, en la urgencia de sus gestos y en la tensión de su voz. Cuando transmites que necesitas desesperadamente que el proyecto se apruebe, que el cliente diga que sí o que tu jefe te valide, pierdes todo tu poder de negociación. El verdadero dominio nace de la capacidad de estar presente sin estar atado al resultado. Es una forma de desapego estratégico que te permite ver el tablero con total claridad mientras los demás están nublados por la emoción. Esta energía se entrena en los momentos de mayor presión. Cuando la conversación se calienta o cuando recibes una crítica directa, tu instinto te pedirá que te defiendas rápido. No lo hagas. Respira. Siente el peso de tu cuerpo y mantén la calma en tus manos. La capacidad de permanecer imperturbable bajo el fuego es la prueba definitiva de estatus. Mientras los demás pierden el control de su lenguaje corporal, tú te conviertes en el punto de referencia de la sala. Tu serenidad actúa como un espejo que devuelve a los demás su propia inseguridad, obligándolos a calmarse para estar a tu altura. Finalmente, entiende que tu presencia es un mensaje constante. No puedes encender la autoridad solo cuando te toca hablar. Se cultiva en la forma en que caminas hacia tu café, en cómo escuchas a un colaborador o en cómo cierras tu computadora. Cada gesto es una oportunidad para reafirmar tu valor o para regalarlo. No busques impresionar, busca ser coherente. Cuando tu comunicación verbal, tu estructura de pensamiento y tu presencia física están alineadas en una sola dirección de claridad y calma, dejas de necesitar técnicas de persuasión.
Te conviertes en la autoridad que otros buscan seguir de forma natural, simplemente porque transmites la seguridad de quien ya ha ganado la batalla antes de empezarla. La verdadera prueba de tu estatus no ocurre cuando todo va bien, sino cuando el sistema falla. La mayoría de las personas ante un error buscan inmediatamente un culpable externo, se esconden tras excusas o señalan a otros para proteger su posición. Sin embargo, en los niveles más altos del éxito, esa actitud es vista como una debilidad absoluta. La autoridad real se construye en la capacidad de absorber la culpa y distribuir el éxito. Cuando algo sale mal, tú eres el escudo. Cuando algo sale bien, tú eres el espejo que refleja el mérito hacia tu equipo. Este cambio de enfoque transforma la percepción que los demás tienen de ti. Al decir, es mi responsabilidad, dejas de ser alguien que simplemente ocupa un cargo para convertirte en alguien que merece el mando. Generas una deuda de lealtad invisible pero inquebrantable. El respeto no se exige mediante decretos ni se compra con títulos corporativos. Se gana demostrando que tienes la fortaleza mental para sostener el peso de las consecuencias. Esta es la diferencia entre el que busca el poder para alimentarse a sí mismo y el que busca la maestría para elevar el estándar de todo lo que le rodea. A partir de hoy, vas a adoptar el protocolo de responsabilidad total. En tu próxima intervención, cuando el éxito sea evidente, nombra a quienes lo hicieron posible con precisión quirúrgica. Y cuando enfrentes un desafío, sé el primero en dar un paso al frente con una solución, no con una justificación. Este es el camino para dejar de ser un experto intercambiable y convertirte en un activo estratégico. La confianza es el único valor que no se puede fingir, y una vez que la sala confía en que tú eres el pilar que no se dobla bajo la presión, tu palabra se convierte en ley sin necesidad de elevar el tono. Para que esta transformación sea real, no puedes quedarte en la teoría. La comprensión sin acción es solo otra forma de entretenimiento. Necesitas una tarea mínima viable para hoy mismo. En tu próxima interacción, vas a aplicar la regla del silencio de 2 segundos antes de responder a cualquier pregunta. No busques agradar, busca clarificar. Nota cómo la energía de la sala cambia cuando dejas de correr tras la aprobación de los demás. Ese pequeño ajuste es tu primer paso hacia la soberanía personal y el dominio de tu propio entorno. Este no es un camino para todos. La mayoría preferirá seguir refugiándose en el ruido, en las explicaciones interminables y en la comodidad de la invisibilidad. Pero tú has decidido entender que la comunicación es una extensión de tu estrategia personal. Has aprendido a usar la brevedad como filtro, el silencio como espacio de poder y la responsabilidad como base de tu autoridad. Has dejado de ser el técnico que pide permiso para ser el líder que marca el ritmo. La maestría no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar cada día con intención y claridad absoluta. Recuerda que lo que has aprendido hoy es solo una pieza del sistema completo. La motivación es un impulso barato que desaparece en cuanto surge el primer obstáculo. La estrategia, en cambio, es lo que te mantiene en pie cuando el caos rearrecia. Musashi Mente no está aquí para darte ánimos, sino para entregarte el arma secreta que te permitirá dominar cada batalla en el tablero de los negocios. Has forjado una mentalidad de acero. Ahora, sal ahí afuera y ejecútala con la precisión de quien ya conoce el final de la historia. Has aprendido a dominar la mesa de juntas, pero nada de esto servirá si tu propia mente conspira contra ti. El mayor enemigo de tu autoridad no está en la oficina, sino en los pensamientos automáticos que intentan devolverte a la zona de seguridad. Para alcanzar la soberanía total, debes entender que tu mente es un empleado rebelde. No puedes negociar con ella, tienes que aplicarle la estrategia original para que trabaje a tu servicio, y no al revés. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Tu mente es un empleado rebelde, sométela a tu voluntad. Ahí te entregaré el sistema Musashi para que dejes de ser una víctima de tus dudas y empieces a ejecutar con la frialdad de un estratega. La motivación es para los aficionados, nosotros preferimos el dominio. Entra ahora.